Ahora, ¿qué ocurre? Que el PRM, con todo y que era muy activo en la oposición, muy crítico, muy feroz en algún momento, recordemos temas como Punta Catalina, que ellos hablaban de una manera muy mal de este proyecto. Ahora no. Ahora no, ahora ya es otra cosa. Con este tipo de oposición que ellos hacían, feroz, llegan al gobierno en el 2020 y realmente lo que ha venido ocurriendo paulatinamente es retrocediendo. Hace 13 o 12 años atrás que estaban, o sea, dimos un retroceso, más de una década hemos retrocedido. Y te pongo de ejemplo, este equipo eléctrico, o este equipo que ha trabajado, ha manejado la parte de distribución, es la que tiene peores números acumulados en el sector. Y lo que le pedimos a esta administración es, por favor, como ellos venden que son tan eficientes, equivóquense y háganlo bien. En Propuesta Semanal es muy grato conversar con una persona que es ingeniero electromecánico, ingeniero civil y economista, pero tiene experiencia de Estado. Él fue superintendente de electricidad y es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, pero además es el encargado de la Secretaría de Energía, el ingeniero Juan Gómez. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Ramón. Por aceptar la invitación. Esta oportunidad siempre es de mucho agrado mío, y un saludo a todo el que nos está viendo desde sus hogares. Exacto. Juan estuvo muy recientemente en el Telematutino 11, pero eso es que nos quedaron tantas cosas que yo quise volver de nuevo, porque el tema eléctrico siempre es un tema que nos ha acompañado desde que yo tengo uso de razón. Pero primero te invito a una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Oh, gracias, Kenia, un gran placer. Y claro, compartimos con los amables televidentes que ya hace tiempo se tomaron su tacita, porque esto es una marca país que hay que tomarlo bien temprano en la mañana. Así es. Creo que a cualquier hora oportuno. Juan Gómez, definitivamente hay algo que está claro: el sistema eléctrico ha empeorado en este gobierno, por lo menos en términos de las pérdidas. Aunque el presidente habla de la adición de kilovatios y de que parece que va a llegar un momento que no va a sobrar electricidad, que alguien está hablando hasta de un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico. ¿Qué radiografía tú haces del sector eléctrico en este año 25? Mira, Ramón, reiteradas las gracias. A mí, mi personalidad no me lleva a ser una persona pesimista. Yo trato de ver tanto el sector como país, como la propia vida, hacia el entorno propositivo, hacia adelante. El sector eléctrico en República Dominicana y en cualquier país, si no está desarrollado, no podemos desarrollar nuestro país. Mueve todo, la electricidad, en términos no solamente de las comodidades de nuestros hogares, sino de las industrias, la tecnología. Y realmente desde muchas administraciones hemos tenido un tema de un lastre en el sector eléctrico. La gente lo siente más por los apagones, pero hay otras implicaciones en términos fiscales que ahorita lo podemos ver. Y indudablemente, desde los años de 1998 se venía trabajando el tema, por ejemplo, de los apagones. Y se empezó un proyecto en Villajuana de los circuitos 24 horas. Lo recuerdo. Sí, se intervenían los circuitos, se rehabilitaban las redes, se instalaban las mediciones, se hacía trabajo social con la comunidad de que, mira, te voy a entregar la electricidad 24 horas, pero tienes que pagarlo. Y se había venido avanzando, y hay que ser justo. Ya llegó un momento en que ya no era un circuito 24 horas, que eran sectores 24 horas. Y luego se pasó a provincia 24 horas. Y recuerdo que en el 2011 se eleva la primera provincia 24 horas, que fue Atomayor. Ahora, ¿qué ocurre? Sale la administración Fernández del poder y sigue la administración Medina. También, si vemos los números, se fue avanzando y llegamos a la pandemia y ya la población recibía casi en su totalidad 24 horas de servicio. O sea, se avanzó. Y cuando nos trancan en la pandemia, se nos entregó luz 24 horas a toda la población. Ahora, ¿qué ocurre? Que
el PRM, con todo y que era muy activo en la oposición, muy crítico, muy feroz en algún momento, recordemos temas como Punta Catalina, que ellos hablaban de una manera muy mal de este proyecto. Ahora no. Ahora no, ahora ya es otra cosa. Entonces, ahora la beatificaron, déjame decir. Sí. Entonces, con este tipo de oposición que ellos hacían, feroz, llegan al gobierno en el 2020 y realmente lo que ha venido ocurriendo paulatinamente es retrocediendo en el sector eléctrico, en la parte de distribución. Y por ejemplo, vemos que por ejemplo las pérdidas que tú mencionabas están a niveles que hacen 13 o 12 años atrás que estaban. O sea, dimos un retroceso, más de una década hemos retrocedido. Y te pongo de ejemplo, y para no mencionar muchos números que a veces a los técnicos no nos entienden. Este gobierno en el 2020 recibe, por ejemplo, las pérdidas en un 30% aproximadamente. De un 27, hay diferentes números, depende quién lo diga, de un 27, 29 a un 30%, pero vamos a irnos a 30%. Ellos en su plan de gobierno, inclusive a la hora de la firma del pacto eléctrico en el año 2019, se iba a firmar el pacto, el PRM hace una rueda de prensa y se levanta del pacto. Y dice que no lo va a firmar porque había que bajar las pérdidas, había que hacer más gestión en la empresa distribuidora, bajar los gastos operativos, y hoy día las pérdidas, no que lo diga la Fuerza del Pueblo, no que lo digamos nosotros, mira este titular del periódico Diario Libre del día 25 de septiembre, que dice que las EDES pierden el 43.3%, o sea, de un 30%, ellos hablaban de que había que mejorarlo, lo que hacen es que escalan esas pérdidas. ¿Y qué conlleva eso? Y quizá un poco más básico, ¿qué son las pérdidas? Porque muchas veces hablamos en términos técnicos a la población y no sabemos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, cualquier guagua que vemos vendiendo en nuestras calles, que vende coco de agua, por ejemplo. Entonces, si ese vendedor de ese coco de agua compra el coco de agua a 100 pesos y cuando lo lleva ya a la mano nuestra, al usuario final, lo que percibe de ese coco de agua son 60 pesos, ¿qué pasa con ese negocio? Quiebra. Quiebra. Entonces es lo que ocurre con las empresas distribuidoras, pero el coco de agua de la empresa distribuidora es energía. Entonces ellos, de la energía que le compran a los generadores, están perdiendo y solamente entra si es 43 como ocurrió en ese mes, entra menos de 60 pesos a las empresas distribuidoras. Ahora, hay los gastos operativos por igual. Gastos operativos, para que también no entiendan, son lo que no conlleva inversión, que no conlleva retorno, lo que se gasta en nómina, lo que se gasta en combustible de vehículos, ese tipo de gastos. Eso no disminuyó. No, ha aumentado considerablemente. Ha aumentado en más de cerca de un 5 a un 6% de lo que lo encontraron. Y inclusive las nóminas, que el PRM, si recordará, no solamente en el sector eléctrico, hablaban que las nóminas estaban abultadas, en el sector eléctrico se han disparado también las nóminas. Entonces tenemos empresas muy ineficientes, con más personas trabajando, y además de la cantidad que ha aumentado, en un momento dado ellos publicaron en donde había una disminución en el número de empleados, pero cuando íbamos a los montos habían aumentado. Eso nada más se podía lograr si esas personas que quedaron trabajando en las empresas distribuidoras se les estaba pagando un salario mayor. Entonces, indudablemente que el panorama, con todo y que, ¿en qué se traduce toda esta ineficiencia? Se traduce en lo siguiente. Mientras en el año 2019, la transferencia que tuvo que hacer el gobierno central a Hacienda fueron de 422 millones de dólares para llenar el déficit eléctrico.
En el año 2024, que es el último año completo que tenemos de cifra, el último año de cierre, hubo que transferirle al sector eléctrico 1.769 millones de dólares. Eso es terrible. Eso es, aquí en la semana pasada, el día jueves, en el periódico Diario Libre sale una publicación del CRES, en donde ellos hacen una relación del impacto en esa transferencia, cuánto era en porcentaje del gasto total del sector del gobierno. Y en una evaluación, un gráfico, ellos ponen que en el año, por ejemplo, empezaron en el año 2016, en el 2016 lo que hubo que transferir al sector eléctrico implicaba un 3.06% del gasto total del gobierno. Ahora, en el 2024 sube, y para ser justo, ¿cómo lo encontró el gobierno? En el 2020 era un 2.8% del gasto total que hace el gobierno en todas las áreas, un 2.8. Y eso que en el 20 se dio energía gratuita y mucha gente no pagaba. Un 2.8 fue para llenar el déficit eléctrico. Ahora, en el año 2024 esa escala a un 7.3%. O sea, con esos niveles de gasto, para tener un servicio con apagones, para tener ineficiencia, tenemos, yo creo que, hacer una parada. Porque además eso pesa en el déficit del gobierno. Es más de un 1%, del PIB es casi un 1%, más de un 1% del PIB completo de nuestra economía. Entonces, estamos hablando de cosas mayores, en un momento en donde tú tienes que decir, mira, tenemos no como gobierno, tanto propiciado por el gobierno, pero como país hay que hacer un stop, hay que hacer una parada y ver y revisar qué es lo que tenemos que hacer para quitarnos este problema que tenemos como país. Ahora, indudablemente, y no me gusta politizar el tema eléctrico, pero sí tengo que decirle que este equipo eléctrico, o este equipo que ha trabajado, ha manejado la parte de distribución, es la que tiene peores números acumulados en el sector. Y por ejemplo, me gusta mencionar el tema de EDESTE. Esa es la peor. EDESTE es la peor, Ramón, pero ¿qué ocurre? También es la que desnuda que en esta administración no ha habido una planificación del sector. ¿Por qué? Porque es la peor, pero es la empresa distribuidora que ha tenido 5 gerentes generales en estos 5 años. Entonces eso te dice que ahí no había un plan, no hay un plan. Todo el que ha llegado ha hecho su propio librito, ha puesto en aplicación su propio libro. ¿Y qué fruto podemos cosecharle de este? Que aunque en promedio, aquí en nuestro país hay 3 empresas distribuidoras, de norte, de sur y de este, las pérdidas son de un 43.3%, en EDESTE llegan a 55%. Increíble. Entonces, eso no lo puede sostener ni este gobierno ni nuestro país. Estamos diciendo que se están transfiriendo cerca de 120.000 millones de pesos en el año pasado. ¿Tú te imaginas, Ramón, hace un par de meses que fue el inicio del año escolar, donde teníamos problemas serios de aulas? ¿Tú te imaginas, tú que eres ingeniero, además de economista, la cantidad de aulas que se hubiese podido construir? No, pero además, si ese dinero se hubiese invertido en redes y ese tipo de cosas, otra situación fuera. Pero vamos a darle una oportunidad a Ana Patricia Núñez Fernández, que está virtual y se nos integra al programa. Buenos días, Ana Patricia. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien, un gran saludo, Ana, un placer de escucharte. Saludos. Mi pregunta sigue yendo por el lado que siempre la población se hace, y es el hecho de que desde que todos tenemos conciencia, el tema de los apagones, del déficit eléctrico en nuestro país, nos ha acompañado, y se supone que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues todo debía de ir mejorando. Pero entonces el tema eléctrico no tiene que ver con cobranza, no tiene que ver con
con poca tecnología, no tiene que ver con manejo. Definitivamente, al final, ¿cuál sería la solución definitiva? Lo de la cobranza que mencionaba, y gracias por traer el tema, es un poco relativo. Realmente las empresas distribuidoras mencionan, y en los reportes que hacen tienen una cobranza que excede el 95%. Ahora el tema está en la energía que ellos no tienen la capacidad de facturar. Por ejemplo, Ana, yo tengo aquí de reporte del Ministerio de Energía y Minas del mes de julio, cuánto las empresas distribuidoras compraron, gastaron en dinero en compra de energía a los generadores, cuánto de eso que ellos compraron facturaron y cuánto entraron a caja, cuánto cobraron. Y por ejemplo, al mes de julio, las 3 empresas distribuidoras le habían comprado a los generadores 1.754 millones de dólares, a julio solamente, 1.754 millones de dólares. Ahora, de eso, Ana, ¿cuánto ellos tuvieron la capacidad de facturarlo? De facturar, solamente facturaron 1.175 millones de dólares. Ya yo ahí tengo 579 millones de dólares que no tuvieron la capacidad de facturarlo, porque el propio gobierno admite que hay más de 500.000 usuarios que no tienen medición, y lo que yo no puedo medir, claro, no lo puedo cobrar. Ahora, de esos 1.175 millones de dólares que facturaron, ¿cuánto cobraron? ¿Cuánto entraron a la caja? Solamente entraron a caja 1.124 millones de dólares. Es decir, por este solo concepto de compra, facturación y cobro de energía, nuestro país, porque decimos que Hacienda traspasa, no es Hacienda, es todos los ciudadanos, porque ese dinero sale de todos los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, todas las personas físicas, todas las personas jurídicas, todas las empresas. Eso significó 630 millones de dólares que el gobierno o las empresas distribuidoras o el sector eléctrico o el Consejo Unificado de la empresa distribuidora no tuvieron la capacidad de que entrara a su arca. Esos son más, solamente por ese concepto, más de 40.000 millones de pesos. Entonces, sí hay un problema serio de gestión, porque lo que pasa es que las empresas distribuidoras no tienen un incentivo a la eficiencia. Ahí está uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque estos administradores saben que ese dinero que ellos dejan de cobrar, papá gobierno o papá Hacienda se los retribuye. Entonces ellos no tienen el incentivo de ser eficientes. Si yo no bajo la pérdida en 6 meses a tanto, yo voy a ser removido de mi posición. ¿Por qué? Porque no tienen indicadores de calidad, y eso es lo que nos falta y no ha faltado. Mientras un gerente general de esta empresa, ¿qué incentivo tiene a ser eficiente? ¿Por qué? Porque saben que de todas maneras le van a llenar el hoyo. Entonces el país no puede seguir soportando este lastre, seguir cargando esto. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio, como le dije anteriormente, de que tenemos que hacerlo bien. Y lo que le pedimos a esta administración es, por favor, y como ellos venden que son tan eficientes, equivóquense y háganlo bien. Vamos a una breve pausa, porque hemos hablado de distribución, pero está el tema de la generación, que siempre el presidente habla de que vamos a incorporar tantos megavatios por aquí, tanto por allá. Así que volvemos en unos minutos con el ingeniero Juan Gómez. Continuamos en Propuesta Semanal con el ingeniero Juan Gómez, ex superintendente de electricidad y encargado de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo. Adelante, Ana Patricia Núñez, con otra pregunta. Yo me pregunto, para los que no conocemos mucho sobre el tema eléctrico, ¿tiene el país la capacidad de generar, de
sería de instalar plantas. ¿Cómo sería ese sistema? Pero es posible hacerlo. Sí, claro, claro que sí. Y la propia ley de electricidad traza la ruta de cómo preparar las licitaciones para que, y Ana, te comento, nuestro mercado cada año tiene un incremento en la demanda entre un 5 a un 8%. Entonces, eso todo el que planifica en el sector, conoce el sector, sabe esto. Entonces, tú tienes que ir tomando las previsiones, no desde un año antes. Por eso se hacen los planes a 10 años, para ir haciendo las licitaciones, porque a lo que tú haces una licitación e instalas una central, por ejemplo a gas, te pasan 6 a 7 años fácilmente. Entonces, todo el que está en el sector sabe que hay que tomar estas previsiones. Ahora, no se han hecho las licitaciones en los tiempos adecuados y por eso tú ves situaciones como la que se presentó en el verano pasado, recientemente. Y aunque tenemos centrales que llenan la demanda, pero hay centrales de esas que son, Ana, demasiado costosas, salen muy caras al país. Las barcazas, por ejemplo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la barcaza. Ese proceso de la barcaza de Asua se instalaron en el 15 de mayo del 2022, se hace la adjudicación de las barcazas a Car Power. Estos fueron 178 megavatios. Ahora, con la desesperación de este verano recién pasado, se emite el decreto 517-25 y ahí se aprovecha, esos 278 megavatios eran dos barcazas, una de 108 megavatios y la otra de 75 megavatios. Se trae el día 9 del mes de septiembre una tercera barcaza, aprovechando la sombrilla del decreto 517, una tercera barcaza de 65 megavatios. Ahora, eso fue un acto muy desesperado e inclusive nos llamó la atención que el decreto sale el día 8 y ya la barcaza yacía en los mares o en la costa. Estaba en camino. En la costa, no, ya estaba en Asua. Ahora, ¿qué ocurrió? Que pocos días después, el 6 de octubre, el Consejo Unificado le anuncia al país que esa tercera barcaza de 65 megavatios va a ser sustituida por otra barcaza de 230 megavatios. O sea, están trayendo más potencia que ya está instalada que la original que resultó del proceso de licitación. O sea, 198 y la que se trae bajo la sombrilla del decreto de emergencia son 230, es decir, casi 1.3 veces por encima de lo original. Ahora, ¿qué ocurre? Se dirá, sí, fue un momento de desesperación. Ahora, lo que ocurre es que nuestro problema es de costo en el sistema eléctrico, tanto en distribución como en generación. Y las barcazas, el costo a que inyectan al mercado, que hoy día totalizan las tres barcazas que están en servicio unos 408 megavatios, o sea, es una capacidad muy importante, es casi una de las centrales de Punta Catalina, estas barcazas. Pero ¿qué ocurre? Punta Catalina le vende a las empresas distribuidoras a 12 centavos de dólar el kilovatio hora, ese es el precio monómico, incluyendo energía y potencia, y las barcazas rondan 3 veces más, o sea, 38 centavos. ¿Cómo? Así mismo. Entonces, si nuestro problema es de costo, que el año pasado, Ana, hubo que traspasar al sector eléctrico 1.769, si tenemos mucho tiempo estas barcazas y otras centrales caras en el sistema, pudiéramos estar hablando, Ramón, que para cuando finalice este año, pudiéramos estar rondando los 2.000 millones de dólares en transferencia al sector eléctrico. ¿Pero para qué? ¿Para mejoría del sector eléctrico? No,
para seguir sosteniendo este deficiente servicio eléctrico que tenemos en República Dominicana hoy día. Pero es cierto que Manzanillo va a estar listo el año que viene y ya con eso se va a compensar. Mira, yo tengo aquí el ministro de Energía y Minas, estuvo creo que el día 16 de este mes en los medios de CDN. Y él declaró ahí que para el año 2000, por ejemplo, Energía 2000, que yo había anunciado ya varios meses pasados que iba a estar en línea en 5 meses, pero ya él habló ahí en esa intervención que tuvo de que van a estar ya el año que viene, en el primer trimestre del año que viene. Estos son 400 megavatios. Pero eso es en prueba, ¿no? Deben estar en prueba ya, pero ya con la capacidad total, que son 411 megavatios, estaría en el primer trimestre de 2026. Él habló que para este mes de octubre, que acaba de finalizar, ya iba a estar el cierre de SIVA, que es el cierre del ciclo combinado, que son 68 megavatios, más 130 megavatios de Energas. Ahora, él habló, y me llama muchísimo la atención, tú recuerdas los proyectos de Manzanillo, Manzanillo 1 y 2. Exacto. Es diferente y ellos han querido siempre vender Energía 2000, que es Pepillo Salcedo, hablan de Manzanillo también, pero son dos cosas diferentes. Energía 2000 está en Pepillo Salcedo y ya dijimos que son 411 megavatios y están la licitación que se hizo y en donde salieron adjudicados 2 bloques de 400, que son Manzanillo 1 y 2, son 426 megavatios, en donde uno de esos 2 bloques tiene también la instalación de la terminal de gas. Ahora, cuando se hizo la adjudicación de ese proceso, que fue el 30 de mayo de 2022, se planteó que estarían en operación en 42 meses. 42 meses son 3.5 años. Justamente eso se vence en este mes de noviembre del 2025. Pero él dice que Manzanillo 1 y 2 estarán en línea en ese programa que le citaba para el 2028. O sea, si se hubiese cumplido con los tiempos cuando se adjudicó, entrarían en línea o entrarían en prueba en noviembre, ahora en este mes de noviembre de 2025. Pero ya él en esa presentación que hizo habló de que estarán para el año 2028. Entonces tenemos un doble problema. Tenemos el problema de que las licitaciones no están saliendo a tiempo y cuando salen y se adjudican, entonces también se violan los tiempos en que deben de entrar en operación estas nuevas generaciones. Finalmente, Juan Gómez, el tema de las renovables, porque yo he escuchado especialistas decir que se han otorgado demasiado permiso y que vamos a tener una capacidad instalada muy grande, pero no tenemos las baterías para almacenar y ese tipo de cosas. ¿Qué tú nos puedes hablar de las no renovables? Sí, mira, tenemos que aquí como en este programa Ana y Ramón no han hablado de nada de política, déjenme pasar un anuncito aquí, o sea, tenemos que agradecer a la visión que tuvo el presidente Fernández cuando se emite la ley de energía, la 597 de energías renovables. Ahí se crea toda la base jurídica. Ahora, fue lenta la incorporación de proyectos de renovables cuando sale la ley porque era muy costoso. Todavía no se había masificado, por ejemplo, la producción de paneles solares. 1 kilo de panel solar en ese momento costaba $5,000, fácilmente te podía salir. Ahora, hoy día, estos proyectos están en menos de $1,000 el kilo. Entonces ya te permite la instalación masiva de este tipo de energía renovable. Y por eso hemos tenido este crecimiento de parques eólicos, parques solares, o sea, diferentes biomasas, diferentes tecnologías que existen
para energías renovables. Ahora, ¿qué ocurre? En nuestro país hay un cuello de botella. ¿Por qué? Porque te dicen, no, mira, hay aproximadamente 1.300 megavatios instalados en renovables. ¿Y qué pasa con esa energía? ¿Por qué no están en línea? Porque si es solar, estas centrales generan cuando hay en turnos diurnos, cuando hay energía, hay luz solar, radiación solar. Los eólicos cuando hay viento. Entonces tienen lo que le llaman una intermitencia, con el agravante de que ellas tienen privilegio de entrar al sistema. Cuando producen, Ramón y Ana, cuando producen, siempre entran a línea. Entonces tú muchas veces, si yo tengo un parque, pongo el ejemplo, que genera 60 megavatios solar y en un momento dado hay una buena radiación y está produciendo 30 megavatios, esos 30 megavatios entran a línea inmediatamente. Tengo que mandar a bajar otro tipo de térmico para que entre. Ahora, si en un momento dado se nubla y esos 30 megavatios cae a 10 megavatios, tengo que rápidamente mandar a elevar otras centrales. Entonces me genera una inestabilidad. ¿Pero por qué esa inestabilidad? Porque toda esa generación que hay se ha hecho sin almacenamiento. Si esos parques tuvieran la capacidad, esas centrales, de generar, no importa a la hora que yo genere, yo tengo la capacidad de almaceno y puedo inyectar, entonces puedo bajar drásticamente en un momento dado mi generación, pero tengo la capacidad almacenada, o puedo, como si soy yo una de las empresas, yo almaceno y esa energía la inyecto en el momento de pico del sistema que ronda en nuestro país de entre 6 a 11 y media de la noche. Ahí la energía es más cara, fuera más beneficioso para mí. Entonces nosotros en República Dominicana nos falta esa gran tarea de que la energía renovable que tenemos, la energía alternativa, tengan sus propios bancos de baterías, y eso tenemos que ya progresar y avanzar hacia ahí. Vamos a hablar 2 minutos con el político. Ya ustedes hicieron su congreso estatutario, hicieron su congreso elector, ya tienen ahí toda la estructura creada. ¿Qué viene ahora? Bueno, Ramón, te agradezco la pregunta. Tenía mi corazón. Es que uno con el técnico tiende a concentrarse en lo técnico. Sí, tú eres político. Realmente la fuerza del pueblo, y no creo que debemos felicitar a la fuerza del pueblo, yo creo que ganó el país. Porque cuando un partido termina también los procesos en que ha vivido internamente, fortalece, Ramón, el sistema de partido, que es a lo que debemos de apostar como país, a tener partidos tanto en el gobierno como en la oposición fuerte. ¿Por qué? Porque en los países de Latinoamérica, en donde se ha debilitado los sistemas de partido, han venido los inventos y le ha salido muy caro a las economías y a los propios países. Entonces, la fuerza del pueblo sale fortalecida, sale robusta, ya lo que viene es a trabajar directamente. Tenemos ya una casa con unos cimientos fuertes, tenemos una casa que no va a venir una tormenta y nos la va a llevar, porque un partido, como cualquier organización, necesita fortaleza institucional, y eso lo hemos logrado ahora, Ramón, con estos 2 congresos que hemos cursado como organización. Lo que viene ahora es a llevar el partido a la población. Hay muchísimo, inclusive en el proceso de los 2 congresos, teníamos cientos de personas que se nos acercaban, que querían inscribirse, que querían incorporarse, y por el proceso que estamos viviendo, ese proceso no estaba abierto, pero ya queda abierto. Ya la fuerza del pueblo va a la calle a trabajar con la población, a hacer propuestas de solucionar problemas. No es solamente venir y denunciar situaciones, sino cómo Leonel Fernández, cuando sea presidente en el año 2028, va a enfrentar este tipo de problemas. Y por ello la población necesita, viendo a dónde nos ha llevado este gobierno, nos ha llevado a unos endeudamientos históricos que no ni una, ni 2, ni 3 generaciones tendrán que pagar al país. Los servicios básicos, no hay uno que haya mejorado.
hablamos de todo este tiempo lo agotamos en el sector eléctrico, pero si tú vienes aquí y traes al secretario de Obras Públicas e Infraestructura de nuestro partido, va a ver lo que ha pasado en las obras públicas, pocas obras ejecutadas, pocas que han ejecutado o están a medio de ejecutar a una calidad muy cuestionada. El tránsito es un caos, no solamente ya en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en las provincias grandes del país también, en los municipios cabeceras. O sea, el sistema de salud, el sistema carcelario, o sea, cualquier renglón del país, de nuestra vida social, en donde habíamos tenido avance, en esta administración ha habido retroceso. Por eso la gente, la ciudadanía, está viendo a las fuerzas del pueblo, está viendo a Leonel, inclusive ocurre un hito, están viendo a Leonel para 28, inclusive han estado viendo a Omar para otro proceso. O sea, dentro de la fuerza del pueblo, la población está identificando a más de de sus integrantes para que vuelva y lleve este país al camino del desarrollo, del progreso. Ramón, la gente en nuestro país cada fin de mes lo que tiene un problema porque no sabe de dónde va a sacar los recursos para poder saldar sus cuentas para sus necesidades básicas como alimentación, pago de luz, pago de teléfono, porque hasta eso este gobierno del PRM no ha llevado a tener un dolor de cabeza a fin de cada mes. Así que el hombre, además de buen técnico, buen comunicador político. Juan Gómez, muchísimas gracias por tu participación. Abordamos todo el sector eléctrico, qué buena esa parte. Yo estoy de acuerdo, porque estoy viendo muchos empresarios acercándose a Leonel. Y eso, cuando alguien huele a poder, es como la abeja a la miel. Es que como vamos como país, no le conviene desde el más necesitado de la sociedad hasta los sectores productivos. Lo que está ocurriendo, y uno que tiene pequeños emprendimientos sabe la situación en que estamos viviendo hoy día en nuestra economía. De nuevo, muchísimas gracias, Juan Gómez. Muchísimas gracias, Ana Patricia Núñez. Y nos vamos a comerciales.